Lo dijo él. A primera hora. 7:46. Hay una enorme preocupación que le hemos compartido permanentemente, recurrentemente en este espacio, en el que junto a Andrea hemos abordado la situación de la salud. Lo que está pasando, hice un cuestionamiento esta semana sobre la presencia de la señora vicepresidenta de la República en un centro de salud. El colega Diego Puente de Coavisa mostró la realidad de ese centro de salud, pero esta, digamos, es una pequeñita arista de lo que está pasando. ¿Qué pasa con los medicamentos? ¿Qué pasa con los insumos? ¿Qué pasa con los dispositivos médicos? ¿Qué pasa con las compras públicas? Lamentablemente han fracasado los últimos intentos más allá de la emergencia y las declaratorias de emergencia por parte del Estado. Quiero pedirle una opinión y abundar en algunos aportes que en las últimas semanas ha presentado la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos, cuya directora ejecutiva se llama CEDIM, la asociación cuya directora ejecutiva, Cristina Murgueitio, visita nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va, Cristina? Bienvenida, buen día, qué gusto. Buenos días, Cristina. Buen día, Fabricio, Andrea, ¿cómo están? Buenos días con todos quienes nos escuchan. Como ACEDIM creemos que necesitamos hacer cosas diferentes precisamente para tener los resultados distintos que estamos teniendo. No podemos seguir haciendo las mismas cosas esperando resultados diferentes, y ahí tenemos prueba de que la compra que hemos venido haciendo, el problema del Sistema Nacional de Salud no es un problema de hoy, es un problema sistemático de años en el cual no se ha articulado las acciones específicamente. Y a eso hay que atar acciones y tener una mirada 360 grados específicamente. No solo es el abastecimiento, no solo son los médicos, es cómo llega. Y ahí tienes una realidad importantísima. El 99% de los insumos médicos, de estos equipos, reactivos, insumos que se llaman a nivel internacional dispositivos médicos, son importados al país. Tenemos apenas 43 productos que se fabrican y son los más básicos que existen en el país. El resto vienen de alrededor de 5 o 6 países que son los proveedores a nivel mundial. Y a eso le sumas que el 75% de medicamentos son importados también. La producción nacional en el país apenas puede cubrir un 25%. Entonces, el momento en que tú tienes una dependencia de importación, quiere decir que tú tienes que planificar porque hay que hacer un proceso de importación. Porque no llega de un día para otro, no de una semana para otra. Por supuesto, por supuesto. Y de hecho, uno de los problemas específicamente que tuvimos con los procesos de emergencia fue las entregas que pusieron específicamente. Pusieron 7, 10 días de entrega específicamente que era imposible que las empresas cumplan. Entonces, tuviste por parte del Ministerio de Salud Pública casi 264 ítems de dispositivos que querían comprar, no compraron ni el 50%, y del IES alrededor de 460, de los cuales deben haber comprado aproximadamente 120. Todavía no tenemos las cifras ni los procesos publicados, ¿no? Esto es lo que pasó recién, pero también pasó con el ministro Jimmy Martin cuando estaba a cargo de la cartera de salud, que por eso incluso se le inició el juicio político en su contra en la Asamblea Nacional, cuando debía comprar alrededor de 760 medicamentos y solo alcanzó a comprar 50 medicamentos y 20 insumos. ¿Por qué ocurre esto? Ahí yo creo que hay que ser muy claros en relación a cómo está planificando. Primero, las unidades médicas no están produciendo lo que deberían producir. Es decir, si tienes un hospital de tercer nivel, como el Carlos Andrade Marín o el Eugenio Espejo, estos hospitales hacían que son hospitales de especialidades, por ¿no? supuesto, 80 cirugías diarias. Hoy no hacen ni el 50% de esas cirugías. Entonces, ¿pero por qué? Porque no tienen insumos, no tienen los servicios adaptados, no tienen los medicamentos, no tienen los profesionales adecuados, y ahí la pregunta es, ¿por qué no los tienen? ¿Cuál es la medida que estás tomando para poder optimizar esa unidad médica? No digamos que en este momento podrán operar al 100%, pero sí ponerles esa medida del 60%, del 70% progresivamente, porque tienes una cartera de servicios. Y esa cartera de servicios debería ser medida semanalmente de cuántos servicios diste, a cuántos pacientes atendiste específicamente. Y con eso tú tienes que planificar tu compra. Tuvimos una reunión la semana pasada con el viceministro de Atención de la Salud, del viceministro andino, en el cual nos comentaba cómo quieren hacer la compra centralizada. Y nuevamente, la compra centralizada está pensada en 15 días
de entrega y las cantidades que están publicadas en la página web no abastecen ni a un hospital. Son sumamente pequeñas y no abastecen a un hospital. Esas cantidades pequeñitas tienen que ver con ese plazo, le pregunto. Exacto. O sea, ponen ese plazo por esas cantidades. Ponen ese plazo porque ese es el plazo que están determinando y lo que piensan. Y en ese plazo solo pueden comprar eso. Solamente quieren comprar eso y tienes que entregar eso para todo el año. Y lo que están precisamente queriendo hacer es volver a hacer una compra centralizada mediante subasta inversa y hacer 2 subastas inversas en el año. Cuando la ley en este momento ya contempla un principio importantísimo que es mejor valor por dinero, es decir, tú tienes que comprar lo mejor que puedas tener por el dinero que estás pagando para la compra pública. Y esto aplica no solo a la compra pública, sino a todo. Esto aplica a todo, a la parte pública, a la parte privada, porque al privado si compra productos que no están ayudando al paciente, igual les va a costar más. Y eso es lo que no estamos comprendiendo. Tenemos que dejar de comprar y sacrificar la calidad por el más bajo precio. Lo barato sale caro, dicen, ¿no? Completamente, lo que les abuelitas decían. Es que es verdad. Hemos venido comprando durante los últimos 20 años mediante subasta inversa y no ha funcionado. Supuestamente hemos ahorrado, pero tenemos poblaciones más enfermas. ¿Es un error comprar con el mecanismo de subasta inversa? Yo creo que sí. ¿Y cuál debería ser el mecanismo? Licitación. La licitación te va a permitir evaluar mejor los productos. Pero en la licitación de alguna manera no se prioriza también el precio más bajo. Pero tú calificas la calidad. En la subasta tú vas a la puja y gana el que más bajo precio existe. En la licitación tú tienes que tener un comité que evalúa cuáles son las calidades y cuál es ese valor agregado y vas a dar puntaje por cada categoría. El problema es que si en la licitación, digamos, evaluando la calidad, se contrata o se compra algo que puede ser un poco más caro, pero de mejor calidad, habrá alguien que quiera fiscalizar y que dirá, ahí está, compraron lo más caro. Y ahí es donde precisamente hay un problema legal trabajar. Y también de lógicas en las compras públicas. Y ahí entra públicas. Contraloría. Contraloría tiene que entender que si no compro el producto de $1, existen motivos técnicos específicos. Y por eso es importante sentarnos en una mesa, Fabricio. Sentarnos en una mesa a escuchar el criterio técnico de los médicos, a escuchar cuáles son esas estrategias, cuáles son las tecnologías disponibles. Entonces, un simple ejemplo. Podemos asegurar que los pacientes, ¿cuántos pacientes o cuántos enfermos de diabetes tenemos en el país? Según la Federación de Diabetes Internacional, son alrededor de 550,000 pacientes en Ecuador que tienen diabetes en este momento. ¿Cómo aseguras contener la diabetes? Porque si no contienes la diabetes, luego vas a ser un paciente dializable. Y un paciente dializable nos cuesta una terapia de diálisis aproximadamente $1,400, $1,500 en la red pública, que es lo que paga a los proveedores externos mensualmente. Si tú no contienes de ese paciente y ese paciente necesita insulina, no solo sirve la insulina. La insulina puedes tener, pero si no tienes un glucómetro, no tienes lancetas, no te estás midiendo, no estás comiendo adecuadamente y además el servicio de salud no está midiendo todos los parámetros que deberías cumplir, la insulina no va a hacer su trabajo y estamos desperdiciando recursos. Y necesitas hacer ese seguimiento al paciente, porque si ese paciente se lastima el pie, luego va a tener pie diabético, y si es que no atiendes bien ese pie diabético, luego vas a tener que amputar ese pie. Y esa persona tiene apenas una expectativa de vida de 5 a 8 años. Mire este mensaje que recibo, le envío un abrazo a Inti Quevedo que me escribe y me dice, habría que revisar lo de la calidad porque puede ser un truco de la industria, los voceros de la industria no van a decir lo contrario, habría que contrastar con evidencia de académicos que no tienen conflicto de interés. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo con lo que acaba de decir. ¿Por qué? Porque necesitas esa evaluación de tecnología. La industria quiere crear nuevas tecnologías y hay que determinar cuál es esa evaluación y cuál es ese mejor producto. Y el funcionario público debería tener la opción de entrenarse en las tecnologías que existan y poder decidir cuál es la mejor. Haciendo una declaración de conflicto de intereses y realmente haciendo con la academia y con los expertos sobre la temática cuál es. Necesitas saber qué te da esa tecnología y qué te ahorra esa tecnología. Y sobre todo que esa tecnología mejore la calidad de vida del paciente, que esa debe ser la prioridad. Usted nos decía, Cristina, también hay que sentarse a la mesa a escuchar las necesidades, a escuchar a los expertos, a los médicos, etcétera. ¿Ha habido tal vez de esos acercamientos de sentarse a la mesa realmente a escuchar incluso estas propuestas que no solo analizan lo que está ocurriendo, sino que también
hay, digamos, estas otras soluciones que podrían ser aplicadas? Lamentablemente no hemos podido sentarnos con la vicepresidenta, nos hemos sentado... Ni una sola vez. Ni una sola vez. Nos hemos sentado con su equipo asesor de vicepresidencia y del Ministerio de Salud Pública. Seguimos insistiendo porque con de los hecho, ministros anteriores, con este el gobierno ministro- ha tenido 5 ministros, me parece. con el ministro Martín nos reunimos precisamente antes de que hagan la compra centralizada y presentamos todas esas observaciones. Acordamos en construir esta estrategia de mesa de diálogo para poder trazarlo, pero lamentablemente el tema no pudo avanzar, él ya salió. Y ahí creo que es importante entender que no queremos imponernos y la autoridad no pierde su calidad de autoridad del momento en que se sienta a la mesa, sino tiene una percepción distinta de lo que sucede en el mercado. Y eso es importante. El mercado de dispositivos y de medicamentos en el país se abastece mediante importaciones. Entonces, así tú quieras y paralices el país para que te entreguen mañana, no va a ser físicamente posible que podamos entregar mañana o en 5 días. Por eso sugerimos que tienen que hacer una compra centralizada que mínimo programe un abastecimiento de 18 a 24 meses y que hagas una licitación con adjudicaciones parciales, con entregas parciales, porque además las bodegas no pueden almacenar lo que ellos quieren comprar. Las bodegas públicas no están certificadas. No cumplen con estándares internacionales de almacenamiento. Los proveedores sí están cumpliendo porque nos exigen tener buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte. Cruza la puerta de la bodega y se perdió el producto. Y adicionalmente, ese producto que entregamos, que las cantidades no están establecidas adecuadamente, se quedan ahí y no están siendo rotados. Una de las sugerencias que hemos hecho es identifique que tienen stock por unidad médica y rote. Transfiera de una unidad médica a otra precisamente para poder abastecerse. Y esto aplica al Ministerio, al IES. Fuerzas Armadas y Policía tienen menos problemas en este ejercicio, pero sí la preocupación sobre qué es lo que quieres comprar, cómo quieres pagarlo, porque además ahí hay que sumarle, tenemos alrededor de 40 millones de dólares de deuda a proveedores del Estado con corte 31 de diciembre, de compra de dispositivos médicos, solo de asociados de ACEDIM. Ahí están fuera más empresas a las que se les debe producto. Entonces, ¿cómo puedes invertir más dinero, traer más? Y estamos intentando si no tenemos una mesa de cuál va a ser esa estrategia de pago específicamente. Y ahora lo que ustedes dicen es que todo esto que se pudiese hacer ya existe en una normativa, es decir, ya hay elementos de herramientas que permitirían hacerlo así. Por supuesto, por supuesto. De hecho, uno de los comentarios que hizo la industria farmacéutica, es decir, en temas de farma, es se determinó esta compra centralizada, estos procesos de emergencia y teniendo adjudicaciones en subasta corporativa de medicamentos, es decir, que podían abastecerse inmediatamente, no suspendieron todas esas compras a través de catálogo electrónico. Entonces, necesitamos tener las reglas claras del juego y sobre todo trazar cuáles son esas estrategias como país. El gasto total en salud del país en el 2023, Fabricio, fueron 9.100 millones de dólares. 5.600 millones de la parte pública y 3.400 más o menos del sector privado. Entonces, ahí, si tú sumas eso, son 9.100 millones, es casi 9 puntos del PIB, 1. 2, somos 18 millones de personas y no podemos dar salud a 18 millones de personas. Entonces, no es falta de recursos, es qué estamos haciendo con los recursos, si lo estamos haciendo bien y si no lo estamos haciendo bien. Y ahí tenemos falencias en el sistema de salud que tenemos que solventarlas en conjunto. Y en ese mismo contexto, ustedes decían también, lo leímos en su publicación, que el 28% de ese gasto sale directamente de las familias ecuatorianas. ¿Qué significa eso? Así es, el gasto de bolsillo es el gasto que hace el ciudadano o la familia ecuatoriana para cubrir necesidades de salud, a más de lo que el IES o el Ministerio de Salud Pública o tu seguro privado, si es que lo tienes, está cubriendo. Es decir, no tenemos la cobertura del 100% y yo tengo que sacar de mi bolsillo y pagar. En el análisis del Banco Mundial, la cifra es 28.1%. Eso quiere decir que una familia que vive con un salario básico está gastando aproximadamente 120 a 130 dólares en temas de salud mensualmente, lo cual es una locura. Y ahí haces una relación, 9.100 millones que estamos gastando como país entre la parte pública, la parte privada y los ciudadanos.
versus los índices de mortalidad y morbilidad que no han disminuido, sino siguen incrementando. Tenemos casi 14,000 personas que murieron con infarto al miocardio en el 2024. Tenemos la diabetes que sigue incrementando, 500,000 pacientes. Tenemos 20,000 pacientes que reciben diálisis. Y la pregunta es, ¿cuáles son esas estrategias que debemos tener como país para reducir? ¿Cuál es esa estrategia de contención que vamos a tener? De prevención, claro. Cristina, el 18 de enero, hace 10 días, el presidente reforma el reglamento para el abastecimiento centralizado de medicinas a través del decreto 289. En estos 10 días, ¿se han logrado avances a partir de esa reforma con base en esta alerta que usted señala y en esta ausencia de articulación que ustedes están planteando? ¿Ha habido algún avance real? Lo que tenemos bajo radar es la supuesta compra centralizada que quieren hacer. ¿Qué es lo que hicieron? Fue hacer una reforma al reglamento creando figuras que no están en la ley, no están contempladas en la ley. Y ahí... Y un reglamento no puede incorporar figuras que no están en la ley. Exactamente. Primero eso, hemos enviado nuestras observaciones al decreto 289 específicamente por varios temas. Genera muchísima discrecionalidad de la autoridad para poder hacer compras directas y importar directamente. Y ahí es importante tener en cuenta cuál es la realidad. Existe un canal de distribución porque tú necesitas un responsable en el país que te responda por ese producto, si es que algo sucede con ese producto. Si es que compro fuera y no tomo en cuenta la necesidad de quienes están en el país, la pregunta es quién va a responder sobre temas de reacciones adversas, quién va a responder sobre temas de canje, quién va a responder sobre temas que pueden haber afectado al paciente si es que compraste fuera. Por eso existe un canal de distribución, que el canal de distribución tiene que ser formalizado y tenemos que enfocarnos en controlar esos proveedores que no cumplen con la ley, que es una denuncia que venimos haciéndola desde el 2018 específicamente, y aún así seguimos teniendo. Alrededor de $20 millones se adjudicaron el año pasado. 1,000 proveedores ganaron procesos que no debían haber ganado porque no cumplían con la ley. Son datos del 2025. En los últimos 5 años llegamos casi a $200 millones adjudicados a proveedores que no cumplen con la ley. Con esos 200 millones pudimos haber hecho mucho. Y lo último, una respuesta corta, le pido en honor al tiempo. Me escribió el apreciado Alexander Gómez y me dice: en nuestro sistema de contratación pública existe el criterio de el valor por el dinero, donde se prioriza a través de la aplicación de principios como la eficiencia, eficacia, economía, competencia y sostenibilidad en todas las fases del proceso de contratación. Esto significa que se busca obtener los mejores resultados posibles con los recursos disponibles, considerando no solo el precio, sino también la calidad, la innovación y el impacto social y ambiental de las compras públicas. Ergo, el precio, si se justifica, no termina siendo el criterio definitivo. Ese criterio estuvo incluido en las reformas del año pasado a la ley de contratación pública. Yo creo que es un buen aporte para lo que estamos conversando. Exactamente, y eso es lo que queremos promover, que realmente se utilice. Y en la ley te dice, si es que aplico este principio, no debería ir por subasta, debería ir por licitación. Y esa fue la pregunta que le hicimos al viceministro ese día. ¿Por qué queremos hacer subasta si podríamos hacer una licitación? Y ahí hay que hacer los ajustes necesarios en el reglamento. Si se hizo ajustes para estas 3 figuras, deberíamos poder reglamentar la licitación corporativa y las licitaciones centralizadas para poder hacer las cosas bien. Ahí la sugerencia es, y la petición que le hacemos a la vicepresidenta de la República y al presidente Noboa es: existe capacidad instalada en el país, tanto logística como de distribución, para poder abastecer adecuadamente. No es falta de producto, no es falta de voluntad de los proveedores. Las condiciones y los parámetros que se están desarrollando para las compras no son las adecuadas. Y necesitamos articular y generar los pilotajes necesarios para el control. Necesitamos tener una estrategia de pago a los proveedores. Entendemos que no hay liquidez, Fabricio. Sabemos que no hay liquidez, pero existen mecanismos alternativos de pago que las empresas están tratando de utilizar como compensación de deuda con el SRI, pero si el sistema no es ágil, no puedo compensar y me deshabilitan como proveedor. Ese mismo sistema hemos solicitado al MEF que podamos hacer con aranceles, porque la falta de pago no me da flujo para yo poder seguir trayendo producto, y por eso también tenemos desabastecimiento y seguimos esperando una respuesta por parte de la ministra Moya. Y adicionalmente el tema de pago con inversiones. ¿En qué consiste el tema de pago con inversiones que se regularizó el año pasado? Es un acuerdo entre el privado, entre la empresa y la autoridad,
me pagan el 100% y la empresa se compromete a comprar un bono del 80% de lo que me pagaste a 9.25 a 5 años. Y el castigo por hacer líquido ese bono es aproximadamente un 3 o 4%. Las empresas que realmente están desesperadas, no solo las grandes, las medianas. El problema es que en este momento, en este momento nos pusieron que solo van a pagar con bonos sobre $1.000.000. Y ahí nuevamente vamos. El mercado de dispositivos no es como el de farma. El mercado de dispositivos tiene inversiones de empresas medianas y pequeñas que no alcanzan a esas cantidades específicas. Correcto. Y eso no puedes hacer si es que no tienes curso. El 80% de la cantidad que te estoy indicando de los 40 millones no tienen códigos únicos de registro y no están registrados en el MEF. La alerta que nos ha presentado hoy Cristina Murgueitio de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos aquí en A Primera Hora. Gracias por el tiempo. Muchas gracias. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.